todas y todos. Bienvenidos de nuevo a Higienista 10. ¿Tenéis claro si podéis hacer anotaciones en la ficha del paciente? ¿Podéis o debéis hacer anotaciones en la ficha del paciente? Pues a lo largo de este vídeo vamos a ver y vamos a determinar si debemos, si podemos y qué es lo que, en el caso de poder, qué es lo que debemos anotar en nuestra ficha de paciente. Empezamos primero diciendo exactamente, llamamos de forma general ficha del paciente, pero a lo que realmente nos estamos refiriendo es a la historia clínica de nuestros pacientes. Esta historia clínica es un documento importantísimo tanto a nivel asistencial como a nivel legal. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado en todos los aspectos relacionados con dicho documento, tanto el acceso, qué es lo que se anota, si se puede ver o no y quién lo debe de ver. Entonces, es importantísimo que tengamos muy claro nosotros, los higienistas dentales, cómo vamos a manejar dicho documento. ¿Qué va a incluir este documento? Pues va a incluir, lo primero de todo, va a ser el cuestionario de salud que se hace siempre cuando llega un paciente nuevo, en el que se va a incluir todos los datos personales y además una serie de datos sanitarios que a nosotros los higienistas dentales nos importa muchísimo, como son tema de enfermedades previas que tiene el paciente, y no solo previas, sino las enfermedades que estén en ese momento en curso, sobre todo las crónicas. Nos va a importar muchísimo la medicación que esté tomando los pacientes. Ahora mismo, sobre todo pacientes de cierta edad, pues suelen tener hipertensión, muchos de ellos estar tomando anticoagulantes o antiagregantes, pacientes que puedan tener enfermedades cardíacas, etc. Importantísimo también para nosotros es si tienen algún tipo de alergia a metales, algún material, cualquier circunstancia con respecto a alergias nos van a importar mucho. Hay ciertas alergias alimentarias que no nos van a afectar, pero hay otra serie de elementos con respecto a las alergias que nos van a preocupar y sobre todo el odontólogo va a tener que tener en cuenta cierto tipo de alergias cruzadas. Por tanto, hemos dicho la primera parte que se incluye en esta historia clínica, en esta ficha del paciente, va a ser este cuestionario de salud. Otro, que no se me olvide, otro aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros los higienistas dentales es si ha padecido algún tipo de enfermedad transmisible, como pueda ser una hepatitis B, o si el paciente padece un VIH, tiene SIDA, etcétera, cierto tipo de enfermedades transmisibles que se transmiten a través de saliva o de sangre. Como digo, primer documento, cuestionario de salud. Otros documentos pues ya se van a ir incorporando. Va a ser pues una previsión de tratamiento, los tratamientos que se han hecho, tratamientos que están previstos de hacerse. Se van a incluir también todos los elementos de radiodiagnóstico, ya sean TAC, una ortopantomografía, radiografías periapicales, todo el tema de radiodiagnóstico. Y todo este conglomerado de documentos, también sean a nivel escrito, ya bien sean documentos de imágenes, como os digo, de radiodiagnóstico, todo este compendio es lo que denominamos historia clínica de nuestros pacientes. Una vez dicho todo esto, ¿cómo tiene que manejar el higienista dental esta historia clínica? Os vais a encontrar, lo primero de todo, la historia clínica a nivel digitalizado, o sea, con los programas de gestión que tenga la clínica dental. Ya en muy poquitas ocasiones vais a ver las historias clínicas en formato de papel, en el que haya que hacer anotaciones a mano, y solamente vamos a tener en formato papel, ya os digo, el cuestionario de salud, más que nada porque el paciente, después de rellenarlo, va a tener que firmar él como que todos aquellos datos que ha facilitado son correctos. Como os digo, las historias clínicas ahora mismo las vamos a tener el acceso nosotros los higienistas dentales de forma digitalizada a través de programas de gestión de las clínicas dentales. ¿Cuál va a ser nuestro acceso?
Por lo general, nosotros vamos a tener un acceso bastante libre a estas historias clínicas, entendedme con lo que es acceso libre, porque en muchas ocasiones, y sobre todo también tenéis que tener en cuenta si tenéis la posibilidad en un futuro o en el tema, aprobáis unas oposiciones y tenéis acceso a trabajar en lo que es en el Sistema Nacional de Salud, sobre todo, ya os digo, en lo que son el Sistema Nacional de Salud, hay restricciones a la entrada a estas historias clínicas. También puede ser que en algunas clínicas tengáis restricciones. ¿Cuáles son estas restricciones? Pues dependiendo de la categoría profesional que tenga la persona que vaya a acceder. Me explico. No es lo mismo el personal administrativo que el personal asistencial. El personal administrativo va a tener acceso a una parte de esa historia clínica, como puedan ser para manejar datos personales, para cambiar un número de teléfono, todo lo que sea necesario a la hora de gestionar administrativamente esos datos del paciente. Mientras que luego pasaríamos al aspecto asistencial y ahí sí somos nosotros, los higienistas dentales, que es lo que a nosotros nos interesa, a donde vamos a tener ese acceso sin restricciones. En cuanto el higienista dental, como sabemos, va a realizar unas labores de auxiliar del odontólogo y también una serie de labores de tratamientos en boca del paciente. Por tanto, nuestra digamos, acceso a esta historia clínica va a ser muchísimo más intenso a nivel asistencial. Por tanto, nosotros como personal sanitario que vamos a realizar una serie de tratamientos en boca del paciente, vamos a poder y debemos realizar anotaciones en esa historia del paciente con respecto a todos aquellos actos que nosotros como profesionales sanitarios estamos haciendo en relación a nuestros pacientes. Me voy a explicar. Lo primero de todo es que os voy a poner un ejemplo general. Vamos a realizar una higiene dental a un paciente. Eso es un tratamiento en boca del paciente. Es un tratamiento, siempre vamos a realizar tratamientos no invasivos, pero una higiene dental es un tratamiento que se está haciendo a un paciente. Antes de entrar a que nuestro paciente entre en lo que es la consulta, lo primero y ante todo, tenemos que hacer una lectura de la historia clínica de ese paciente. No podemos pasar por alto esa historia clínica. ¿Por qué? Porque hay una serie de datos que a nosotros nos son útiles y en otros que debemos de saber. Como os he dicho, primero, si ese paciente tiene algún tipo de enfermedad transmisible, porque tenemos que tener, si ya de por sí tenemos que tener unas precauciones universales, quizás si hay un paciente con SIDA, por ejemplo, o un paciente con hepatitis B, tenemos que tomar unas medidas adicionales. A lo mejor hay que poner una serie de plásticos en lo que son los colibríes de ultrasonidos, etcétera. O sea que tenemos que tener muy claro ese aspecto. Tenemos que saber también si tiene algún tipo de alergia. No está de más, aunque a lo mejor no tenga alergia a metales o tenga tal, pero siempre es muy interesante saber si tiene algún tipo de alergia. Y también el tipo de medicación que está tomando y para qué enfermedades está tomando esa medicación. ¿En qué nos afecta esto? Porque hay una serie de pacientes que necesitan una profilaxis antibiótica previa al tratamiento de higiene dental. En un vídeo anterior os comenté qué pacientes necesitan este tipo de profilaxis y a nosotros los higienistas dentales, como un tratamiento como es la higiene dental en el que se puede provocar un sangrado y siempre que hay sangrado significa que hay una pequeña herida abierta por la cual se pueden introducir una serie de microorganismos patógenos, tenemos que tener en cuenta que hay personas muy susceptibles a verse afectados por estos microorganismos. Entonces, es necesario que tengan una profilaxis antibiótica previa. Principalmente, pues, pacientes que tengan ciertos problemas cardíacos, también
pacientes oncológicos, pacientes que están inmunodeprimidos, etc. Os remito, como os digo, al vídeo sobre profilaxis antibiótica porque a nosotros nos afecta muy directamente a la hora de realizar un tratamiento como pueda ser la higiene dental. Como os digo, en el caso de que sean pacientes que deban de tomar una profilaxis antibiótica previa, pues tenemos que controlar una vez que se sienta en el sillón y preguntarle a nuestro paciente, ¿a usted se le ha recomendado una profilaxis antibiótica? ¿Se ha tomado correctamente el antibiótico? Tenemos que hacer ese ejercicio de control con respecto a nuestros pacientes, porque si el paciente no se ha tomado esa profilaxis antibiótica, no podemos realizar esa higiene dental, ¿de acuerdo? Y es más, tenemos que comprobar que se le ha mandado esa profilaxis antibiótica. Tenemos que tener en cuenta que todos los que trabajamos en la clínica, desde un auxiliar, un higienista, un odontólogo, somos humanos y puede habérsenos pasado ciertas cosas. O sea, puede ser que el paciente haya pasado previamente por consulta del odontólogo y el odontólogo se le haya pasado mandar esa profilaxis antibiótica. Para eso tenemos que leer nosotros nuestra historia clínica para saber que ese paciente es susceptible de ser pautado esa profilaxis y si no se le ha hecho, hay que ir a consultar al odontólogo. Mira, este paciente es susceptible de esta profilaxis, no se lo has mandado, es que tú crees que no debes mandárselo. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. En el caso de que, por ejemplo, el odontólogo te diga, no, es que no he creído oportuno mandarle la profilaxis antibiótica, todo eso tenemos que anotarlo nosotros como higienistas dentales en esa historia clínica. Es decir, paciente susceptible de profilaxis antibiótica, no se le ha pautado, se consulta con el doctor tal y él me comenta a fecha de tal que este paciente por esta circunstancia no ha creído oportuno pautarle la profilaxis antibiótica. Todo lo que haya que hacer con respecto al paciente hay que anotarlo en la historia clínica, ¿de acuerdo? Este caso muy concreto de la profilaxis antibiótica me quedó pendiente del vídeo precisamente que tratamos el tema y quería recalcaros mucho. Luego, ¿qué más tenemos que anotar en la historia clínica? Pues, como os digo, poniendo el ejemplo de una higiene dental. Contamos con que es un paciente que no tenga ninguna problemática a nivel de salud, se sienta en el sillón, le realizamos la profilaxis, lo que es la tatrectomía, y una vez que se le ha hecho este tratamiento, cuando sale el paciente, tenemos que hacer anotaciones de se realiza fecha de tal, si no aparece de forma automática, porque normalmente, ya os digo, en los programas de gestión ya de forma automática se genera la fecha y ya pasamos directamente a hacer las anotaciones. Se realiza higiene dental al paciente y hacéis todas las anotaciones adicionales que creéis vosotros oportunas. Tiene paciente con mucho sarro o paciente con poco sarro, tiene las encías inflamadas, se produce bastante sangrado, lo que vosotros creáis oportuno y que sea importante e interesante reflejar en la historia clínica. Otros datos adicionales que también podéis anotar, pues ya son pequeñas percepciones personales a la hora de transmitirles a otros compañeros. Por ejemplo, paciente que viene con mucho miedo, está muy nervioso, o incluso pacientes que precisamente por ese miedo no te dejan hacer bien el trabajo y no pasa nada y es mejor anotarlo en la historia clínica. Paciente que viene con mucho miedo, cada vez que voy a poner la punta de ultrasonidos pega un bote, me resulta muy complicado hacerle la higiene y es posible que en algunos puntos se haya quedado algo de sarro residual. Pues lo pones. Porque, por ejemplo, imagínate que el odontólogo le ha dicho primero pasa a hacerte una higiene y luego ya posteriormente otro día pasamos a hacer una serie de obturaciones. Imaginaos que el odontólogo abre la boca del paciente y ve que tiene
que tiene restos de sarro y se supone que hace una semana tú le has hecho la higiene. Bueno, pues que el odontólogo sepa por qué hay, digamos, esos pequeños puntos de sarro y que no vaya posteriormente a decirte a ti, oye, mira, que esto lo has hecho mal. Le dices, bueno, mira, yo soy consciente de que esto no está bien hecho, pero es que la situación era la que era. O personas mayores, por ejemplo. Yo en el caso de las personas muy mayores, para evitar que se atraganten porque tienen problemas de deglución, yo les he hecho la higiene incorporada. Pues lo ponéis, paciente, persona muy mayor, tiene problemas de atragantamiento, se realiza la higiene dental con el paciente incorporado. Todo lo que vosotros creáis oportuno lo vais a poner y lo debéis de poner, porque al ser una parte del tratamiento asistencial del paciente, debe quedar todo reflejado en la historia clínica. No tengáis miedo incluso de poner ciertas anotaciones un poco ya más personales, como puede ser paciente que está muy nervioso o paciente que se comporta bastante groseramente. Siempre os digo, desde el punto, o sea, siempre haciéndolo con el máximo respeto y eligiendo el vocabulario más correcto y más respetuoso posible. Pero bueno, nos encontramos de todo. No os preocupe hacer esas anotaciones. Lo primero, es muy útil para otros compañeros y en segundo lugar, en el caso de que el paciente pida la historia clínica, esos detalles que son subjetivos del profesional no se van a incluir. O sea, a ver si me explico, también es algo que quiero que tengáis muy en cuenta. La historia clínica es un documento que no se puede modificar en ningún aspecto asistencial, es decir, no se van a poder modificar aquellos aspectos o aquellas anotaciones con respecto al tratamiento, es decir, se ha realizado una tratrectomía, una higiene dental en tal fecha, no se ha podido quitar bien el sarro por estas circunstancias, ha sangrado, etc. Pero sí que a nivel legal se permite todo lo que sean anotaciones subjetivas ser eliminadas si el paciente pide una copia de su historia clínica. Os pongo un ejemplo. Un paciente es muy grosero, se comporta además con muchos aspavientos y demás. Tú eso lo puedes poner. Tal fecha, aparecería tal fecha, se realiza en higiene, el paciente se comporta de una forma muy grosera, se pasa todo el rato haciendo aspavientos, no sé, y no deja hacer bien el trabajo que estaba previsto. A la hora de si el paciente dice, pues me voy a otra clínica porque aquí no me gusta cómo lo hacéis, pues el paciente en su historia clínica, lo que son las anotaciones subjetivas se pueden eliminar, siempre dejando evidentemente en tal fecha se hizo una higiene dental y ya está. O sea, que en eso no os preocupe y sobre todo que vuestros compañeros pues tengan un poco idea del aspecto más personal de los pacientes, porque el paciente no es solo un número, no es solo un nombre, es un paciente pues con todos aquellos aspectos a nivel personal y de comportamiento que tiene en la clínica. Por lo general no vais a tener que hacer ninguna anotación muy extraña, estoy poniendo un caso muy extremo, pero ya os digo, aquellos pequeños aspectos de pacientes que están muy nerviosos, todas estas cosas, pues es bueno que lo anotéis. Un aspecto también que quiero recalcaros, pues si os surgen dudas, es que la historia clínica es propiedad del paciente, ¿de acuerdo? Es propiedad del paciente y la clínica actúa como custodio de esta documentación clínica. Y os vuelvo a recalcar, es un elemento importantísimo tanto a nivel asistencial como legal, en el que nosotros como personal sanitario que realizamos una serie de tratamientos tenemos y debemos de hacer anotaciones, que dichas anotaciones tienen que ser lo más claras y lo más completas posibles, tienen que ser tanto vistas desde el plano asistencial y también podemos hacer ciertas anotaciones subjetivas, pero siempre desde una visión muy educada y correcta
con respecto a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, por hoy yo creo que ha sido una información bastante importante, bastante interesante y a día de hoy yo creo que no se me ha quedado nada en el tintero con respecto a los datos que quería transmitiros, y era que el higienista dental debe, o sea, no solo puede, sino que debe realizar anotaciones en la ficha del paciente, que no deja de ser su historia clínica. Y sin más, termino con el vídeo de hoy. Espero que lo veáis entero porque es muy interesante, son ciertos aspectos que no se estudian en los libros, con lo cual espero que sea interesante y que os transmita yo pues un poco todos estos aspectos que ya os digo que no se suelen leer en los manuales. Y sin más, espero que os suscribáis si no os lo habéis hecho y os espero en el próximo vídeo. No me faltes.